Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 11 de septiembre. Bueno, un día que todos recordaremos. Y yo creo que si hay un día en nuestra vida, sobre todo en esta generación que diremos, yo recuerdo que estaba haciendo esa mañana, pues es esta fecha. Bueno, el mundo recuerda 19 años de esos terribles atentados a las Torres Gemelas. También Chile, pues hoy recuerda el 47 aniversario del golpe de Estado que derroca a Salvador Allende y que lleva al poder al general Augusto Pinochet. Bueno, nuestro país, la ciudad hospitalaria, hoy pues FCC ha dicho que quiere 125 millones de dólares de indemnización. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el futuro? De eso va a tratar nuestro programa Versus, que ya saben que es exclusivo de la web de KW Continente para el próximo lunes. Un día también en el que el partido Realizando Metas recibe el aval, este primer aval del Tribunal Electoral para convertirse ya en partido en formación. Un día en el que pues siguen estando controlados dentro de esta situación, los casos de coronavirus en nuestro país. También siguen bajos las defunciones, lo que es una buena noticia. Ojo con lo que está ocurriendo y insisto, en nuestras dos fronteras, Costa Rica con un sistema médico desbordado y Colombia con problemas sociales en Bogotá, en Medellín, y una situación que puede llevar, pues, sobre todo que el discurso del presidente Duque no ayudó en nada, porque lo que hizo fue avalar la actuación de la policía en contra de este abogado, don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 por Next TV. Viernes. Un viernes complicado. Bueno, nuestro último viernes encerrados, porque recuerden que a partir de la otra semana, solo el domingo será día de cuarentena total. Desde el lunes podremos salir, no importa el género, todos hombres y mujeres podremos salir mezclados durante toda la semana, así que buenas noticias con eso. Y es un viernes lleno de noticias y vamos a contárselas para que usted pueda formar su opinión mientras se arregla para ir a trabajo o se arregla para lo que vaya a hacer. Una noticia importante es que el 18 de octubre, mi querido amigo, arranca la lotería. La lotería. Así que vaya preparando toda su magia, todo su... Domingo 18. 18 de octubre arranca la Lotería Nacional. Y va a ser un... Aunque usted no lo crea, eso es una noticia muy importante. Muy Aparece en plena primera página del periódico Metro Libre. Algunas cosas importantes a nivel mundial, y se las voy a resumir. En la parte nacional, le voy a hacer una explicación del comportamiento del COVID. Y le quiero hacer una cronología de lo que estaba ocurriendo, lo que ha ocurrido. Porque, Fernando, la matriz informativa que está manejando el periódico La Prensa, una vez que su equipo alfa de confrontación, sus batallones de la dignidad, el Foco y el Claramente fueron heridos en la semana pasada de gravedad, no fueron liquidados, como liquidados en el sentido metafórico. La prensa ha asumido el papel de vanguardia. Ahora se lo voy a explicar en medio de esta pandemia. Y quiero compararse con lo que está ocurriendo, que este es el mejor momento para tener la narrativa correcta con los datos correctos. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué hicieron otros? Eso solo vamos a hacer. Aunque tiene parte del plano internacional, esa parte se la vamos a dar cuando veamos las gráficas, veamos los resultados nuestros y veamos si actuamos o no mal. Punto. Es una guerra. Usted mide los resultados de la guerra y después sacamos balance. Algunas cosas en el plano internacional, no hay duda de que hoy es 11 de septiembre, un día en que 19 hombres capturaron 4 aviones de los Estados Unidos con ruta hacia el oeste, pero... Estuvieran cargados de gasolina. Sí, partieron del este, o sea, partieron de Boston a Nueva York a Los Ángeles, y estaban cargados de gasolina cuando se estrellaron contra las Torres Gemelas. Esos 19 hombres en esos 4 aviones hicieron estragos en Nueva York, en Washington y en Pensilvania. Bueno, de Pensilvania fue el United 82 que
los pasajeros pudieron doblegar al terrorista y pues... ¿El 193 o el 180? ¿Cómo? ¿El 193 o el 180? 182. Ok. Este hecho, que marcó históricamente a Nueva York, los que hemos estudiado y vivido en Nueva York, sabemos, Nueva York es una ciudad muy dura. Yo recuerdo que después del 11 de septiembre, yo estuve en Nueva York y era diferente. La gente te saludaba. Era mucho más solidaria. Era como más humana. La violencia, y quiero que sepan ustedes, la violencia en cualquiera de sus formas no puede ser jamás buena. La violencia y el terrorismo siempre es perverso. Bueno, hoy hablando de violencia y de terrorismo, hay ya una pista clara de quién fue el que cometió el accidente de Alas hace 36 años en nuestro país. Bien. Y esto que pasó en Estados Unidos ocurre en un momento crucial de la historia de los Estados Unidos hoy. Porque hace 2 días, Bob Woodward revela cosas de los Estados Unidos que eran impensables. Le hablo sobre esto. Pero en este momento quiero, a nombre del colectivo nuestro, rendirle un homenaje al pueblo norteamericano, a las autoridades de ese momento que con valentía, que arriesgaron su vida, que murieron. 2.977 personas murieron en esos atentados. Además que fue también, y eso indica la solidaridad y ese cambio, porque fue la operación de rescate más grande de la historia. Recuerden que esos 2 edificios había cerca de 50.000 personas trabajando y, bueno, se reduce a poco más de 2.000 porque hubo 300 muertos en el accidente del Pentágono y 180 que mueren en este avión de United Airlines que se estrelló en Pensilvania. Así que de evacuar 50.000 personas de un edificio, bueno, una tarea titánica. El primer avión se estrelló contra las Torres Gemelas, una de ellas, a eso de las 8:15. Yo acababa de salir de KW Continente. Acababa de salir cuando ocurre el accidente. Ahí está Sheila. Y yo llegando a mi casa tenía una cantidad de llamadas. ¿Y qué está pasando? Pues yo fui a buscar unas cosas que me habían quedado y resulta que lo que había pasado era la tragedia del mundo. La torre, el otro avión se cayó, se cayeron las torres, el Pentágono, Pensilvania. Aquello fue el presidente Trump sacado, el presidente Bush, hijo, sacado de una reunión, creo que está en Florida. Lo sacan de ahí y lo llevan para el búnker en Colorado y después se regresa. Fue quizás el momento más complicado. Bueno, desde ese momento. Y sobre la historia, el mundo comenzó a cambiar más rápido. Paralela de ese día, les recomiendo ver la película Vice, sobre cómo una mente tan macabra como Dick Cheney toma el control de la situación y provoca, bueno, tanto la intervención en Afganistán como la intervención en Irak, y crea ese gran complejo militar e industrial a través de esa empresa Halliburton, pues que se hace con un montón de dinero y de contratos en esa... A mí me cuenta un amigo mío en Estados Unidos, vinculado estrechamente a la administración del presidente Bush, que el presidente Bush tenía las fotos de lo que había pasado en Nueva York, las fotos más terribles, las tenía sobre esa la mesa, porque si les asaltaba alguna duda de lo que tenía que hacer, solo tenía que mirar las fotos. Y ahí se tomaron decisiones drásticas. Capturaron, eso fue, bueno, Guantánamo. Se cometieron arbitrariedades, sí, pero estábamos en una guerra. Era una virtual guerra. Sí, sí. Bien, ahora le cuento por qué le estoy diciendo esto. Pero mientras esto, 2 días atrás en la historia, en los Estados Unidos se hace público conversaciones que el presidente Trump tenía con el periodista Bob Woodward por allá por diciembre del año 2019 hasta junio del año 20. En esas conversaciones, el presidente Trump le revela al periodista una serie de cosas. Entre ellos, su conocimiento por allá por el 7 de febrero, recuerda esta fecha, de que el virus del COVID era un virus letal, de reproducción rápida, que se transportaba en el aire y que era 5 veces más letal
que el virus de la influenza que mataba a 30.000 personas, que decir que puede matar 150.000 y en este momento hay más de 195.000 personas muertas en los Estados Unidos. ¿Y qué hace el presidente con esa información? Decide ocultarla. Y entonces se convierte, y entonces él lo dice, él le explica que a lo mejor él se equivocó, no dijo eso, perdón, que él le quería hacer papel, era el cheerleader de este país. Entonces Biden le responde en una entrevista, los Estados Unidos no necesitan un cheerleader, los Estados Unidos necesitan un presidente. Pero fíjese lo que usted que conoce la historia, el presidente Trump dice que esta decisión, él se asemeja a Franklin Delano Roosevelt y a Winston Churchill, nada más Nada menos. ni nada menos. Sí. Y inmediatamente las cadenas de televisión le ponen citas de ambos que contradicen al presidente. ¿Se acuerda, Fernando, usted que conoce la historia, cuando las tropas británicas fueron atrapadas en Dunkerque? Bueno, los Halifax quería negociar con Hitler y dijo, Churchill, tal vez una de las frases que a mí siempre me ha gustado, uno no puede negociar con un león si tiene la cabeza metida en el hocico. Así de sencillo. Y además que digo, yo creo que uno de los discursos más sinceros que se le ha dado a un país, yo no prometo más que sangre, sudor, sacrificio y lágrimas. No tengo más nada que ofrecer. La respuesta de Churchill a ese evento, y además de hablar con claridad, y dijo, esto es lo más desastroso que hemos hecho nosotros en la historia. Los pueblos prefieren que se les diga la verdad. Exacto. Les cuento esto porque ahora en la narración que les voy a hacer de los hechos que ocurrieron aquí en Panamá, les quiero expresar cómo nosotros actuamos, cómo actuó los Estados Unidos, hablo de la pandemia, cómo actuó Bolsonaro, ¿por qué digo Bolsonaro? Sí. Bolsonaro, cómo actuó el presidente López Obrador. Y entonces, ¿dónde están ellos y dónde estamos nosotros? Les voy a hacer una narración de los hechos que otros no quieren contar. Bien, esto está pasando en los Estados Unidos. Y adivine, como siempre, el presidente Trump dice que la culpa, si él habló con el señor Woodward y le dijo a él el 7 de febrero que él, todo lo que estaba pasando, ¿por qué Woodward no lo hizo público? ¿Pero qué Woodward no era el presidente de los Estados Unidos? Ahí pierden ahí insisten en creer que que los medios de comunicación somos un poder. No sé. Pero lo peor, sabiendo que se transmitía en el aire, el presidente ni siquiera tomó la decisión de suspender los actos públicos, sino que lo siguió haciendo. Y por allá por marzo y abril todavía decía que el virus se iba a desaparecer. ¿Te acuerdas que ya iba a disappear? Sí, con el calor. Y miren dónde están los Estados Unidos ahora mismo. Les cuento esto porque a raíz de todo esto ha surgido una contienda dura, matando la verdad. Ya la verdad murió en los Estados Unidos. Y yo quiero que le den seguimiento a eso que está pasando allá. Porque es importante entender la dinámica que está generando esto. No importa quién gane las elecciones de los Estados Unidos, ese va a ser un país dividido. Dividido por cosas pero muy odiosas. El racismo, el miedo. Ayer, haciendo uso de esa facultad que tiene el presidente de que intentar meterle miedo a la gente. Hablo del presidente Trump. En Pensilvania estaba metiendo miedo. Y esa retórica está generando un fortalecimiento en la base republicana que apoya a Trump sin duda alguna, pero un apoyo pensada en la irracionalidad. Usted nunca trate de explicarse actos irracionales racionalmente. Usted está creando un Estados Unidos complicado para el manejo del mundo. Y hay de todas clases de discusiones ahora mismo en los Estados Unidos, que hoy el candidato Biden anunció que no iba a hacer propaganda. La campaña anterior, incluyendo Trump, que corría contra el señor Clinton, ambos decidieron no estar el 11 de septiembre. No sé, creo que el presidente Trump iba a decidir que no iba a hacer. No lo puedo confirmar, pero porque no lo tengo. Si usted puede ayudarnos. En la campaña anterior, el presidente Trump, que en eso competía por primera vez, sí suspendió el 11 de septiembre la campaña publicitaria. Bien, en este estado de cosas, el Congreso de los Estados Unidos, el Senado de los Estados Unidos, trató ayer de pasar una ley de incremento del apoyo por la pandemia. La moción fue derrotar los 52 a 47.
Es decir, los demócratas la bloquearon con el apoyo de senadores republicanos. ¿Qué les parece? ¿Mm? Y entonces en Estados Unidos ha comenzado el desalojo de la gente de sus casas. Y hay toda una situación complicada, ¿no?, en los Estados Unidos. Y en la medida en que ellos resuelvan eso, es mejor para nosotros. Porque un Estados Unidos próspero, un Estados Unidos militante en la democracia, es lo que nos interesa a nosotros. Pero ayer surgió una discusión muy seria y una posición muy grave de parte de la señora Pelosi, que sigue siendo, aunque usted no lo, después del incidente en el Salón de Belleza, dijo ayer que si Gran Bretaña intentaba romper el acuerdo del Brexit al margen de la ley, era imposible que pretendiera creer que un tratado de libre comercio entre Gran Bretaña y los Estados Unidos iba a pasar por la Cámara de Representantes. Entonces esto le complica la vida al señor Boris Johnson, que se encuentra con un incremento del COVID, los casos. Bueno, ayer el presidente Trump dijo que Estados Unidos había tenido mejor éxito en el manejo de la pandemia que todos los países de Europa. Totalmente falso. Sí. Totalmente falso. Eso no es cierto. Ni siquiera con Italia. Que Italia tuvo sus momentos, pero ya... Pero en un área muy particular, Estados Unidos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no le prestaron atención a esto. El primer ministro italiano desde el principio fue... Sí. Cerraron el norte. ¿Y qué es el norte de Italia? El sector productivo. Está toda la industria italiana. La base de Trump de demorar esto era mantener la economía en contra de la salud. Y aquí, si no haces el balance, te arrastra. Y eso es lo que ha pasado en Brasil, está pasando en la India. La India hoy es el focus más preocupante para el mundo. Y Brasil. Y los Estados Unidos. En otras cosas importantes, le doy los datos del COVID. Si me ayuda Fernando, a nivel mundial tenemos 28.4 millones. 28.428.272 casos, 919.103 fallecidos, una tasa de letalidad mundial del 3.23. Y la de nosotros hoy, la tasa de letalidad de nosotros es 2.13, si no me equivoco. 2.13. 2.13, exactamente. Bajo 2 de tanto verla, estamos a la baja en la tasa de letalidad. Sí, estamos a la baja. Mientras, mire lo que tiene la India, 4.6 millones de positivos. Y una cosa que le llama la atención a la gente es el bajo cantidad de muertos que está reportando la India, y esto le preocupa a los organismos mundiales. Sí, 4.566.726, 76.336 fallecidos, 96.760 casos ayer solamente. Y Brasil 213 fallecidos. Le sigue en tercer lugar con casi 3 millones. 4.3 millones. Brasil tiene 4.438.446, 129.522 fallecidos, 40.557 infectados ayer, 983 muertos, 3.06 su tasa de letalidad. Y en la parrilla de nuestro continente está Argentina con un incremento de casos. Un incremento importante. Particularmente en la provincia de Buenos Aires, México con particularmente Ciudad de México. Y el gran problema de México está en que la tasa de letalidad sigue siendo mayor a 10%. Es decir, 732.000 casos. Brasil. Y Brasil, bueno. Con la pandemia. Y Colombia, que además ahora de la pandemia, se desata toda una serie de incidentes violentos con respecto al asesinato de Javier Ordóñez, un abogado, que fue asesinado cuando le estaban poniendo esos aparatitos eléctricos que le ponen para... Y él gritaba, no, que me están matando. Y siguieron y lo mataron. Y eso ha disparado lo que estaba guardado. Y se le echó más fuego, más leña al fuego cuando el presidente dice que la razón la tiene los policías. Y sale el señor Pachito Santos a decir que el embajador de Colombia en los Estados Unidos, a decir que bueno, que esos aparatos son de control, que a veces fallan. Y eso está pasando en Colombia, al lado de nosotros. Recuerde nuestro hermano país de Costa Rica, atravesando, precisamente por subestimar, y todo el mundo, nunca, fíjese la diferencia entre los países nuestros y los países de la región y nosotros.
Nosotros, por nuestra posición geográfica, Fernando y estimados televidentes y radioescuchas, somos un país de conectividad. Nosotros nunca paramos el canal, nosotros nunca paramos los puertos, afortunadamente, y mantenemos la logística del mundo y la nuestra. Como consecuencia, nuestra situación geográfica, nuestra movilidad es mucho mayor. O sea, usted no puede analizar a Panamá con los parámetros de otro país, tiene que analizarla con los parámetros de Panamá, viendo también el comportamiento global de los otros. Y nuestros números hoy están indicando que nuestra estrategia pasó por altas y bajas, pero al final nuestra estrategia de contención ha funcionado. Ahora se los voy a dar, nada más para que siempre, la narrativa siempre tiene que estar completa, si no está manipulada. Cuando hablo de la narrativa, hablo de la narrativa fáctica. Y en Brasil, los organismos internacionales están censurando al presidente Bolsonaro por el pésimo manejo que le ha dado a la crisis de ese país, Fernando, en la que se acuerda que para marzo el presidente brasileño decía que esto era un refraídiño. Y mire por dónde van los muertos y por dónde van los... Y comenzó él, igual que López Obrador, abrácese, bésese. Decía López Obrador, acá decía, no, que máscara ni nada. Y subestimaron el virus y ahí está el resultado. Esto ha traído un problema que se agrava porque en la medida en que grandes países como los Estados Unidos entran en estos niveles de recesión, el mundo también sufre. Y la recesión global nos afecta a todos. Y tenemos que prepararnos entre todos para recuperarnos. Pero la primera cosa que tenemos que hacer es vencer el virus. Si algo sirve la experiencia de los Estados Unidos es para saber que no importa lo que diga el presidente de los Estados Unidos. Si él hubiera actuado con firmeza desde el principio, de verdad, él hubiera contenido el virus. Mira China, con 1.400 millones de habitantes y cerrando. No fue que fueron a dar, no, cierra todo el mundo que está encerrado. Así fue. Así fue. Y los Estados Unidos negó esto sabiendo que tenía la información. La pregunta que usted tiene que hacerse, ¿qué hicimos nosotros aquí en Panamá cuando nos enteramos de todo esto? Yo les voy a contar la narrativa de todo esto, día por día. Ahora, a la vuelta. Mientras esto está ocurriendo, mire lo que está pasando en la República Popular China. La República Popular China ha asentado su control de Hong Kong, ¿o no? Y no se mueve, pero ni una hoja, man. Por otro lado, la República Popular China ha logrado estabilizar el control del virus. No es que lo ha desaparecido. Nosotros vamos a tener que aprender a coexistir con el virus por muchos meses. Y probablemente por un par de años. Porque aunque haya vacuna, la vacuna no tiene una efectividad del 100%. Todas las pruebas que estamos teniendo, recuerden, tienen un máximo de eficiencia de 50, 60%, para que esté claro. Entonces tenemos que aprender a coexistir con el virus, con nuevas normas que hemos aprendido. Y tenemos que diseñar un plan de educación para nuestros pueblos, para manejarnos con el virus. Mientras tengamos la solución A, vacuna, B, cura. No la tenemos todavía. Y no es muy seguro que lo vamos a tener. Mientras todo está ocurriendo, fíjense lo que está pasando. Rusia, China Popular, Bielorrusia e Irán aprueban maniobras conjuntas militares en el estrecho de Hormuz. Toma ese trompo en esa uña. Nada más el mensaje de quiénes son, porque la atención se puso sobre Bielorrusia, ¿se acuerdan de todo? Y sobre Irán. Y ahora dos potencias nucleares se unen con estos dos países para hacer maniobras militares. Ante el avance del discurso de confrontación, el avance del discurso militar. Trump le dijo al señor Woodward que tenía un arma super especial atómica. ¿Tú has visto alguna vez un presidente de los Estados Unidos que haya dicho? Porque además estas son armas secretas, se supone que son secretas. Entonces, Trump, ¿quién te le hubiera hecho algo como esto? Por favor. Entonces, todo esto, y preste la atención a esta maniobra, porque simultáneo a esto está ocurriendo un conflicto en el Mediano Oriente, pero entre Grecia y Turquía. Y todo este mundo internacional nos hará plantearnos a nosotros la necesidad de tener una política exterior que nos permita
navegar con seguridad en este mar revuelto, a la cual nosotros, Panamá, estamos acostumbrados a hacerlos. Esto es un país, como país marítimo que sea, que es acostumbrado a cualquier tipo de mar. No serán pelafustanes los que nos vengan a asustar ahora. Bien, en Venezuela habrá elecciones con la participación de la oposición. Tengo un documento que me mandó Marcelo Salamín sobre algunos otros puntos de vista sobre si se debe o no participar en el proceso electoral. Lo voy a leer hoy. Sin embargo, creo que la oposición venezolana ha quedado atrapada en la corrupción rampante del señor Guaidó y tiene que salirse de ese esquema para darle una luz de esperanza a ese pueblo. Hay que buscar un mecanismo de devolver a Venezuela al mundo de la democracia. A la vuelta vamos a hablar de Panamá COVID-19 y una narrativa que le voy a dar sobre cómo actuamos nosotros y cómo actúa el mundo. ¿Dónde estamos nosotros y dónde están ellos?